Hola niños, ¿cómo están? Espero de verdad todos estén muy bien, se estén cuidando, estén en sus casas y pues tengamos fe en que esto va a pasar pronto y ya nos veremos en la escuela, ¿ok? Pero por lo mientras pues vamos a estar tomando clases o voy a estar explicándole algunos temas de esta manera, ¿sí? Como acostumbramos, pues cuando inicia el trimestre vemos un pequeño repaso o un antecedente. En este caso es particularmente necesario porque el tema que vamos a ver, que es funciones trigonométricas, pues requiere que tengan bien presentes varios conceptos. ¿Sí? Vamos a empezar con este breve repaso. El tema es triángulos rectángulos. ¿Se acuerdan de este tema? En realidad era muy sencillo. Vamos a empezar definiendo qué es un triángulo rectángulo o por qué a un triángulo se le llama rectángulo. ¿Ok? Pues muy sencillo, un triángulo rectángulo se llama así porque es un triángulo que tiene un ángulo interior de 90 grados. ¿Se acuerdan cómo identificábamos un ángulo de 90 grados? Era así, un ángulo que está representado con un pequeño cuadrado. ¿Ok? Siempre que yo vea en un triángulo un ángulo de esta manera y no de esta manera, significa que este ángulo mide 90 grados. ¿Sí? Ok, ya que identifiqué por qué o cuál es el motivo por el que un triángulo es llamado rectángulo, ahora tengo que saber qué partes lo conforman, ¿no? Acuérdense, se llaman catetos, catetos, ¿ok? Vamos a estar trabajando con ellos durante el teorema de Pitágoras en esta breve explicación que les voy a dar. Y acuérdense que momentáneamente no importa cuál va a ser A y cuál va a ser B. Para propósitos de resolver mis ejercicios, pues puede ser cualquiera. Ya depende en un caso en particular, como los que vamos a ver ya ahora sí más adelante, en los que sí es importante definir cuál va a ser A y cuál va a ser B, ¿no? Ahora, el que sí siempre es el mismo, no cambia, es la hipotenusa, niños, representada con una C. Esta sí no puede cambiar, siempre es la misma, ¿ok? ¿Cómo identifico la hipotenusa? Pues la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo de un triángulo rectángulo. Siempre va a ser. Ahora, si por alguna razón no es muy visible la diferencia de la medida de los lados, como en este caso que evidentemente este es el más grande, ¿cómo identifico la hipotenusa? Bueno, es la que está apuntando siempre el ángulo rectángulo. ¿A qué me refiero? Este es mi ángulo rectángulo y la hipotenusa, trazamos una línea imaginaria. La hipotenusa siempre está apuntando hacia mi ángulo rectángulo, siempre. Así la puedo diferenciar. ¿Ok? Vamos a identificar bien estos conceptos, niños. A ver cuál es la hipotenusa, por qué defino que un triángulo es rectángulo y por el momento saber o tener presente que los catetos pues es irrelevante cómo los acomode. Por el momento vamos a ver que después ya no. Ok, ahora vamos a empezar a trabajar con triángulos. ¿Se acuerdan qué es esto? Es el teorema de Pitágoras. Recordarán que era muy simple de aplicar. Con este podemos saber la medida de uno de los catetos o de la hipotenusa, siempre y cuando tengamos dos elementos del triángulo, o sea, dos medidas, ¿no? Comienzo inmediatamente proponiendo mis catetos, pues vamos a proponer en este caso A y B. Para estos ejercicios no importa cómo los acomode. Y mi hipotenusa es así como la identifico. Bueno, pues busco primero mi ángulo rectángulo. Evidentemente es este de aquí. A veces se los van a marcar, a veces lo tienen que identificar ustedes. Pero pues solamente busquen un ángulo de 90 grados, que es un ángulo recto.
y con eso van a encontrar su ángulo necesario. Y ahora vemos que la hipotenusa en este caso pues es muy evidente que es el lado más largo, ¿no? Por si no, bueno, pues busco hacia dónde está apuntando mi ángulo y aquí está mi hipotenusa. Acuérdense, la hipotenusa sí no puede cambiar de lugar. Esa siempre tiene que ser el lado más largo de mi triángulo rectángulo y siempre la voy a representar con una C. ¿Ok? Si se acuerdan, en mis ejercicios, pues, trabajando con lo que viene siendo mi teorema de Pitágoras, simple y sencillamente tenía que hacer ¿qué? Nada más tenía que estar sustituyendo los valores y despejando según necesite. Por ejemplo, vamos a poner la situación que yo tengo que conocer la hipotenusa. ¿Ok? Puedo usar el cateto tal cual, el teorema, perdón. Vamos a suponer que A mide 8 y B mide 16. Voy a sustituir. ¿Qué significa? Que voy a poner los valores que estoy proponiendo en vez de las letras correspondientes al teorema. La C no la conozco. ¿A cuánto vale? A vale 8 al cuadrado, porque así lo indica mi teorema. ¿Y B cuánto vale? B vale 16. 16 también al cuadrado, así lo indica mi teorema. Resuelvo. 8 al cuadrado es 64. 16 al cuadrado. Vamos a realizarlo para no perder mucho tiempo. Vamos a ocupar la calculadora. Que por cierto, niños, vamos a necesitar ya calculadora para trabajar con las funciones ahora que regresemos, así que tenganlo presente, comprar una calculadora científica. Hay de diferentes precios, pero pues en realidad no es muy complicado conseguirla. ¿Ok? 16 al cuadrado me da 256. Sigo desarrollando. Ahora me falta hacer mi suma, que me da 320. Y ya para acabar, esta C que está aquí no se puede quedar con ese cuadrado. ¿Se acuerdan? Teníamos también que despejarla. ¿Qué hacíamos con ese cuadrado? Va a pasar al otro lado, pero como operación opuesta. Acuérdense cuál es la operación opuesta a la exponencial, es mi raíz cuadrada. Ya para terminar, niños, calculo la raíz cuadrada de 320 y me da como resultado 17.88. ¿Ok? ¿Cómo puedo saber o darme una idea si mi problema está bien? Pues habíamos dicho que la hipotenusa siempre era el lado más largo de un triángulo rectángulo. Si aquí yo obtuviera un número menor que 16 o peor aún que 8, pues mi problema está mal. En algún momento me equivoqué, cometí algún error. Entonces verifico, uno mide 8, uno mide 16, la hipotenusa mide 17.88, es más grande, mi procedimiento es correcto, entonces mi problema está bien. ¿Sí? ¿Se acuerdan que veíamos estos casos? Que pues en realidad son muy sencillos, niños. Ahora me podrán decir, bueno, pero si en el problema no me piden la C, ¿qué tengo que hacer con el teorema? Bueno, pues muy sencillo. El mismo teorema lo voy a trabajar, pero según el cateto que me haga falta. Vamos a suponer que me están pidiendo el cateto A, es el que me hace falta. ¿Qué voy a hacer? Tengo que hacer un simple despeje, niños. Acuérdense, ¿qué es despejar? Despejar consiste en dejar sola una literal del lado del igual para poder resolver la ecuación que se forme
y lo que me quede va a ser el valor de esa literal. ¿Qué significa eso ya traducido? Bueno, vamos a hacerlo. Yo necesito A, ¿ok? Tengo que despejar A. ¿Qué me estorba para que quede sola la A? Pues dos cosas o dos términos. En primera, la B cuadrada. Y en segunda, el cuadrado que tiene la misma A. No me sirve que esté aquí. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues acuérdense, en los despejes pasamos en operación opuesta. El b cuadrada que está sumando va a pasar al otro lado en operación opuesta, que sería obviamente la resta. Aquí nada más los cambié de lugar, no pasa nada. Lo voy a dejar así para que les sea un poco más claro la A, pero en sí no hay ningún problema, no hay mayor problema. La C ya estaba aquí, de este lado del igual, no la voy a mover a ningún lado, pero la B sí. Entonces la B que estaba sumando, la B cuadrada va a pasar restando. ¿Ok? Ya quité la suma con B cuadrada. Lo que me resta por quitar ahora es el cuadrado o la exponencial, para que quede completamente sola la A. Si el 2 es un exponente, un exponencial, acuérdense cuál era la operación opuesta a la exponencial, es la raíz cuadrada. Y ya obtuve mi despeje de A. Ya podría calcular el valor del cateto A. Para eso, obviamente, en el problema me dieron el valor de la hipotenusa y el valor del cateto B, ¿sí? Y ahora, viendo esto, ¿cómo creen ustedes que quede el cateto B? ¿Cómo se obtendría su despeje? Bueno, pues si somos un poco observadores, vamos a ver que al ser una suma, pues en el caso de B va a ser lo mismo, solamente voy a cambiar los términos. Si necesito B, sería B igual a raíz de C cuadrada menos A cuadrada. ¿Ok? Si se dieron cuenta es la misma resta dentro de una raíz, pero solamente intercambié los términos. En este caso se puede, ¿por qué? Porque esta es una suma. Entonces cualquiera de los dos siempre va a pasar restando y el exponencial va a pasar en raíz cuadrada. ¿Ok? De esta manera puedo calcular los valores de los distintos lados y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Acuérdense, el teorema de Pitágoras solamente aplica o solamente lo puedo usar en triángulos rectángulos. No puedo aplicarlo en ningún otro tipo de triángulo. Que es un triángulo rectángulo el que tiene un ángulo de 90 grados, niños. No se les olvide, por favor. Y por último, vamos a ver otra de las aplicaciones, o más bien de un teorema que puedo aplicar en un triángulo rectángulo, que es el teorema de Tales. ¿Ok? El teorema de Tales me dice que hay una correspondencia entre las medidas de dos triángulos que son semejantes. ¿Se acuerdan que eran triángulos semejantes? Por si no, pues triángulos semejantes son los que tienen diferentes medidas, pero hay una semejanza con sus ángulos, ¿ok? En los problemas que veíamos, siempre tomábamos en cuenta un triángulo grande, por así decirlo, y adentro se formaba uno pequeño. ¿Se acuerdan cómo podría ser el texto de este problema? Hagan un poquito de memoria. Podríamos decirlo así. Una torre de 44 metros proyecta una sombra de 105 metros hacia un punto. Y un árbol que se encuentra sobre esa misma sombra, un árbol de 3 metros, también proyecta una sombra. Pero ¿de cuánto puede ser esa sombra? Al estar trabajando sobre la misma sombra, podemos interpretar que estamos trabajando en el mismo triángulo también. Aquí solamente tendríamos que hacer la correspondencia, pero como les decía en clase, si queremos hacer más sencillo el problema, a mí lo que me conviene es hacer dos triángulos para poder ver bien el panorama. Primero hacemos el triángulo de la torre, por así decirlo, que sería el triángulo grande.
la altura de la torre es de 44 metros. Y la base, o lo que vendría siendo la sombra que forma, es de 105 metros. Y el triángulo pequeño, el que forma el árbol, ¿cuánto mide la altura del árbol? Mide 3. ¿Cuánto mide la sombra que proyecta el árbol? No sé, es mi incógnita. La desconozco y es la que tengo que calcular. Y ahora sí, aplico el teorema de Tales, que me habla de la correspondencia. Me dice que hay cierta proporción. Pues vamos a hacer la igualación, pero acuérdense, tengo que hacerla con los lados correspondientes. Por ejemplo, la altura, que es de 44, la voy a igualar con la altura del triángulo pequeño, que es 3. Y la base, que mide 105, la voy a igualar con la base del triángulo pequeño, que en este caso es X, no la conozco. ¿Ok? Ahora, ¿qué me resta por hacer? Bueno, pues resolver con una regla de 3. ¿Se acuerdan cómo se hacían? Bueno, tengo que multiplicar 105 por 3 y lo que me dé dividirlo entre 44. ¿Ok? Vamos a acelerar un poco el proceso. Acuérdense, 105 lo voy a multiplicar por 3. Y el resultado de esta multiplicación lo voy a dividir entre 44. ¿Ok? La altura proyectada, perdón, la sombra proyectada tiene un valor de 7.159. ¿Ok? ¿Cómo podemos saber si mi problema está bien? Bueno, pues primero tengo que usar un poco de lógica. La proporción me dice que la torre de 44 proyecta una sombra de 105, entonces la proyección de la sombra es mayor. Forzosamente, aunque es más pequeño el triángulo, el valor de la base también tiene que ser mayor a la altura del árbol, porque estamos proporcionando ambos triángulos. En este caso, mi sombra proyectada es de 7.159 metros. Es un buen indicio. Aunado al análisis de mi procedimiento, que hice bien mi acomodo, vamos a revisar si acomodé bien. El 44 es igual a la altura, ¿sí? Este está bien. La base es igual a la base, que en este caso fue la incógnita. Está bien mi acomodo. Mi resultado es mayor que la altura, tiene lógica. Mi ejercicio está bien. ¿Ok? Tomen muy en mente esto, niños, ténganlo presente. Quiero que repasen los conceptos básicos, qué es un triángulo rectángulo, qué es la hipotenusa, cómo identificarlas, porque ya vamos a entrar a lo que es funciones trigonométricas. En el próximo video vamos a estar ya trabajando bien en forma con los conceptos de funciones trigonométricas, y si no saben diferenciar las partes de un triángulo van a tener problemas. En este caso, ahora sí ya voy a tener que definir, perdón, cuáles van a ser los catetos, cuál va a ser el cateto opuesto y cuál va a ser el cateto adyacente. ¿Cómo lo voy a definir? Bueno, pues dependiendo con qué ángulo voy a trabajar. ¿Ok? No se preocupen, no se espanten, esto lo vamos a ver detalladamente. Ahorita nada más les estoy dando una introducción. Pero, insisto, tenemos que saber cuáles son las partes de un triángulo rectángulo, saberlos diferenciar y hacer este tipo de cálculos básicos que ya hemos visto. ¿Ok? Pues los dejo, niños, vamos a estar trabajando así, les comentaba, en el tiempo que dure esta situación, la contingencia. Espero estén muy bien, por favor repasen estos términos, no es nada pesado, no es nada complicado tampoco. Si tienen dudas, aprovechamos que soy su asesor, pueden mandarme dudas en el grupo con sus papás. Mándenme la duda por medio de sus papás y ya se las estaré resolviendo con ellos y ellos ya comparten la información con ustedes, ¿ok? Cuídense mucho, niños, que estén muy bien, no salgan y nos estamos escuchando pronto. Cuídense, niños.